Hola, en esta semana estudiaremos la manera en que la Iglesia apostólica y no apostólica entra en el gran conflicto entre Dios y Satanás. Esta Iglesia que nació de Jesús se uniría a su causa en el gran conflicto. Sin embargo, pronto enfrentaría las mismas tentaciones que Adán y Eva. Dudar de la palabra de Jesús y desear una concesión entre la autoridad de sus mandamientos y las doctrinas engañosas de Satanás. La lección de esta semana destaca 4 temas importantes. El primero, que al describir el gran conflicto, la Biblia utiliza términos diametralmente opuestos, como luz y tinieblas, para destacar el hecho de que Dios y su pueblo de ninguna manera pueden llegar a un compromiso o acuerdo entre la verdad y la falsedad, entre la verdad y el error. Segundo, que desde los primeros días del ministerio de Jesús y en la obra posterior de sus apóstoles, Satanás presionó implacablemente a la Iglesia para que cayera en el error o como mínimo para que transigiera con la verdad de Dios. Tercero, que comprometer la verdad equivale a traicionar a Dios y destruir la verdad misma. Y cuarto punto, que la única manera en que la Iglesia puede salir victoriosa de este gran conflicto es permaneciendo fiel a la revelación divina en Jesucristo y a la santa palabra de Dios. Así que iniciamos con el repaso de la lección y análisis de este segundo trimestre, lección número 3, que lleva como título La luz brilla en la oscuridad. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12, verso 35. Amén. Jesús les reveló a sus discípulos la historia de su pueblo desde el tiempo en el que se habría arrebatado al cielo hasta su regreso con poder y gloria. Penetrando profundamente en el futuro, su ojo vio las violentas tempestades que habrían de asaltar a sus seguidores en los años futuros de la persecución, tal y como nos dice Mateo capítulo 24, verso 9 y versos 21 y 22. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Verso 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sus templos y altares serán arrasados. Por lo tanto, se encendió el fuego de la persecución, y a los cristianos se les despojaba de sus posesiones, se los arrastraba de sus hogares. Nobles, esclavos, ricos y pobres, no importaba si eran cultos e ignorantes, fueron sin misericordia sacrificados en gran número. Empezando bajo Nerón, las persecuciones continuaron durante siglos. Se declaró falsamente que los cristianos eran la causa del hambre, de las plagas y los terremotos, cosa que sabemos que también va a suceder al final de los tiempos. Había acusadores listos por soborno, traicionar a los inocentes, acusándolos como rebeldes y como la peste de la sociedad. Y como pueden ver en el video que les preparé, muchos fueron arrojados a las bestias salvajes o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos fueron crucificados, otros fueron cubiertos con pieles de animales salvajes y arrojados a la arena para ser despedazados por los perros y las bestias. También nos relata que en las fiestas públicas había muchas multitudes que se reunían para gozar del espectáculo y festejar con risas y aplausos la agonía mortal de los mártires. Los seguidores de Cristo se veían obligados a ocultarse en lugares solitarios. Fuera de los muros de la ciudad de Roma, entre las colinas, se habían construido largas galerías subterráneas a través de la tierra, de muchos kilómetros de longitud. En estos refugios ocultos, los seguidores de Jesús enterraban a sus muertos. Aquí también, cuando eran perseguidos, hallaban un lugar. Muchos recordaron la palabra de su maestro, que cuando fueran perseguidos por causa de Cristo, habían de alegrarse en gran manera. Grande será su recompensa en los cielos, porque a la misma forma habían sido perseguidos los profetas antes que ellos. Tal como nos dice Mateo, capítulo 5, verso 11 al 12. Resonaba la voz desde el trono de Dios que le recordaba estas palabras de Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Van eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por la violencia. Los obreros de Dios eran sacrificados, pero el evangelio continuaba esparciéndose y sus seguidores o adherentes aumentaban. Dijo un cristiano: cuanto más a menudo seamos muertos por vosotros, más creceremos, porque la sangre de los cristianos es una semilla. Pues al Satanás ves que mientras más lo perseguía, ¿no?, más cristianos generaba, más fieles se levantaban. Entonces utilizó su astucia para combatir este éxito de Dios y para poner su bandera de artimañas, de mentira, de falsedad, de error en la iglesia cristiana. Y esa persecución fue reemplazada por los atractivos de la prosperidad temporal y el honor. Al unirse lo esfuerzo con la verdad, la iglesia se encontraba en un terrible peligro. El encarcelamiento, la tortura, el fuego y la espada eran bendiciones en comparación con todo esto. Algunos cristianos se mantuvieron firmes, pero otros estaban a favor de modificar su fe. Bajo el manto de un pretendido cristianismo, Satanás se insinuó en sí mismo en la iglesia para corromper su fe. Finalmente, la mayor parte de los cristianos rebajaron las normas, esas normas sagradas que Dios estableció, y se formó una unión entre el cristianismo y el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban unirse con la iglesia, continuaban aferrándose a sus idolatrías, cambiando solamente los objetos de su culto por imágenes de Jesús y de María y de otros santos. Doctrinas incorrectas, ritos, supersticiones y ceremonias idólatras se incorporaron a la fe y el culto de la iglesia. La religión cristiana llegó a corromperse y la iglesia perdió su pureza y poder. Algunos, sin embargo, no fueron engañados, continuaron manteniendo su fidelidad al autor de la verdad. Siempre ha habido dos clases entre los que han profesado seguir a Cristo. Primero están los que estudian la vida del Salvador y tratan con todo fervor de corregir sus defectos y conformar su vida con el gran modelo de Jesucristo. Y el otro grupo de personas son las personas que evitan las verdades sencillas y las prácticas que exponen sus errores. Y vemos el ejemplo de Judas. Nos cuenta que Judas era uno de los discípulos de Jesús, y a fin de que por la instrucción y el ejemplo de Cristo pudiera ser inducido a ver sus errores, pero debido a su indulgencia con el pecado atrajo las tentaciones de Satanás. Se enojó cuando sus faltas fueron reprobadas y esto lo llevó a traicionar a su maestro. También vemos ejemplo de Ananías y Zafira, que pretendieron hacer un sacrificio completo en favor de Dios, pero retuvieron en forma codiciosa una porción para sí mismo. El Espíritu de verdad se lo reveló a los apóstoles, el verdadero carácter de estos, ¿no?, que pretendían ser creyentes, y los juicios de Dios libraron a la iglesia de aquella inmunda mancha que mancillaba su pureza. Cuando la persecución sobrevino a los seguidores de Cristo, solamente los que estaban dispuestos a abandonarlo todo por la verdad deseaban llegar a ser sus discípulos. Pero cuando cesó la persecución, se añadieron conversos que eran menos sinceros y el camino quedó abierto para la penetración de Satanás. Cuando los cristianos nominales se unieron con los que eran semiconvertidos del paganismo, Satanás se regocijó y entonces los inspiró a perseguir a aquellos que se mantenían fieles a Dios. Estos cristianos apóstatas, al unirse con sus compañeros semipaganos, dirigieron su guerra contra los rasgos más esenciales de la doctrina de Cristo. La Biblia no era aceptada como una norma de fe y la doctrina de la libertad religiosa fue calificada como herejía, y los que la sostenían fueron perseguidos. Luego de un gran conflicto, nos dice que se dieron cuenta que esta separación, ¿no?, del error y la verdad era una necesidad absoluta, ya que no se podían tolerar estos errores fatales que ponían en peligro la fe de sus hijos y de sus nietos. Sentían que esa paz, ¿no?, esa paz de que hablaban cuando se juntó el paganismo, ¿no?, con el cristianismo, dice que era un precio demasiado alto, demasiado elevado, sacrificar esos principios puros y maravillosos. Y los cristianos fieles dijeron que si la unidad no podía lograrse sino comprometiendo la verdad, entonces prefirieron que hubiera diferencia y aún la guerra. Bueno, ya ustedes saben esa historia de la persecución, llamándolo herejes, matándoles, torturándoles. Era la misión de Jesús reconciliar a los hombres con Dios y hacer reconciliarlos mutuamente. Pero el mundo en general está bajo el control de Satanás, el más encarnizado enemigo de Cristo.
El Evangelio de nuestro Señor presenta principios de vida que están en total desacuerdo con los hábitos y deseos de los pecadores, y ellos se oponen a los mismos. Odian la pureza, que condena el pecado, y persiguen a los que lo exhortan a adherirse a sus santas reclamaciones. Es en este sentido como el Evangelio se convierte en una espada. Muchos que son débiles en la fe desechan su confianza en Dios porque Él permite que los hombres viles prosperen, en tanto que los mejores y más puros sean atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo puede alguien que es justo y misericordioso y que tiene un poder infinito tolerar tal injusticia? O las cosas que vimos que sucedieron con los cristianos fieles en este video, en el Coliseo, cuando esas bestias los devoraron. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor. No hemos de dudar de su bondad, porque no podemos entender su providencia. Dijo el Salvador en Juan capítulo 15 verso 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Los que son llamados a soportar la tortura y el martirio están solamente siguiendo los pasos del amado Hijo de Dios. Los justos son colocados en el horno de la aflicción para ser purificados, a fin de que su ejemplo convenza a otros acerca de la realidad de la fe y la bondad, y para que su conducta sea la consecuente que condena a los impíos e incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y que revelen su enemistad contra Él, a fin de que todos vean la justicia del Señor y su misericordia en la total destrucción que sufrieron los malos. Todo acto de crueldad hacia los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido al mismo Jesucristo. Pablo declara en 2 Timoteo 3:12 que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Por qué es entonces que la persecución parece actualmente adormecida? La única razón es que la Iglesia se ha conformado con las normas del mundo y por lo tanto no despierta ninguna oposición. La religión de nuestro tiempo no es religión, no es una religión pura y santa de Cristo y sus apóstoles, debido a que las verdades de la palabra no son consideradas con indiferencia. Debido a que existe tan poca piedad en la Iglesia, el cristianismo resulta popular con el mundo y nos da un consejo. El Espíritu de Profecía dice: produzcase un reavivamiento de la fe como en la iglesia primitiva y los fuegos de la persecución volverán a encenderse. La lección de esta semana enfatiza que el gran conflicto se compone de dos bandos desiguales e irreconciliables. Desiguales porque un bando depende de Dios, que es eterno, mientras que el otro grupo se encuentra dominado por Satanás y el mal, que tiene un principio y por lo tanto tendrá un final. El pecado es una aberración temporal que, aunque afecta a todo el universo, será extinguido por nuestro Dios Todopoderoso, quien es todo amor y todo justicia. Asimismo, son irreconciliables porque Dios y Satanás, el bien y el mal, simplemente no pueden coexistir para siempre. La Biblia describe el gran conflicto como un conflicto entre dos fuerzas radicalmente opuestas, como la luz contra las tinieblas o la verdad contra la mentira. El enemigo busca destruir lo que es bueno, lo que proviene de Dios. Por eso, Satanás ha estado trabajando continuamente para intentar que la iglesia comprometa la verdad. Lamentablemente, la iglesia cayó en ese conformismo, tal como lo hicieron los primeros padres de la humanidad, ya saben, Adán y Eva. Los efectos de este conformismo se ven y se sienten hasta el día de hoy. Sin embargo, Dios, que es la fuente de la verdad y la luz, nunca transigirá. La confianza en Dios y la fidelidad a la verdad, tal como se revela en Jesús, por medio de las Escrituras, salvaguardarán a la iglesia de comprometer la verdad y evitar que seamos presas de Satanás. Es importante que sepamos que Dios no transige. En primer lugar, hay una diferencia cualitativa entre nuestras negociaciones cotidianas y la transigencia que Lucifer desea alcanzar. Dios nos creó con toda la libertad necesaria para expresarnos e interactuar con los demás, con amor y con justicia. Sin embargo, hay algunas limitaciones físicas y morales que no pueden verse comprometidas, porque constituyen el fundamento mismo de nuestra existencia. Este fundamento está compuesto por las verdades que Dios es nuestro creador, nuestro proveedor, nuestro legislador y revela cómo debemos vivir para ser felices. Es también nuestro rey, nuestra fuente de vida. Simplemente no podemos vivir sin él. Lucifer quiso cambiar este fundamento, desafiar el carácter, el estatus y la autoridad de Dios, y afirmó que los seres humanos son dioses. Bueno, eso es lo que vemos en Génesis 3, verso 4, que tienen existencia propia y que pueden crear sus propios significados y normas para la vida y la felicidad. Otro punto para ver cómo Dios no cambia, no varía, no transige, es que
El pecado, esa naturaleza, no es simplemente tener una opinión diferente. El pecado es la rebelión y rechazo consciente y deliberado de Dios, nuestro único proveedor y creador. El pecado no puede tolerar la existencia de un Dios así. Su impulso fundamental es derribar a su Dios y autoproclamarse rey. Sin embargo, si Lucifer fuera reconocido como un Dios, cuando digo Dios me refiero a un Dios en minúscula, ¿qué sería del universo? ¿Pueden sobrevivir sin su creador y proveedor? ¿Puede existir sin la fuente de la vida y la norma de la felicidad y moralidad? ¿Pueden los ángeles y los seres humanos vivir sin Dios? Claro que no. El triunfo de Satanás implica el fin del universo, pues nosotros nos debemos a nuestra fuente de la vida eterna, que es Jesucristo, y estamos vivos por su aliento y por el poder de su palabra. Y como nos dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, queridos hermanos y tu amigo que me escucha, no estamos oscuros. A pesar de esta era de tinieblas, sabemos que tenemos la luz de Jesucristo, la luz en su palabra, para saber qué hacer, cómo conducirnos y conocer la verdad, para que esa verdad nos haga libre. Satanás no quiere que hablamos la Biblia, que la leamos, que la escudriñemos, que meditemos en ella, que antes de abrirla pues le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla, a ponerla en práctica, a estudiarla con obediencia, reverencia, humildad, sinceridad y espíritu de oración. Él sabe, las verdades maravillosas que hay en ella y desea que nosotros tengamos nuestra mente entenebrecida, que no demos nuestras facultades a Dios. Como nos dice la lección del domingo, bien sabía Satanás que las santas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador de este mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo representaba el escudo de la verdad y decía, escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía con su sabiduría y con el poder de su palabra, para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal. Satanás necesita que todo el mundo ignore las escrituras que ensalzan a Dios y esconder y suprimir sus verdades sagradas. Por centenares de años, como ya sabemos, la Biblia fue adoptada por la Iglesia romana y estaba prohibida su circulación. No permitía que la gente lo leyese, ni la tuviera en su casa, ni nadie, Estaba también en otro idioma, que nadie lo podía leer, y solamente era interpretado por algunos sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo nos aconseja que ya el ministerio de iniquidad está obrando y que estamos en medio de lobos salvajes. Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar y va a poner todas sus altimañas, todos sus engaños, para que nosotros no busquemos nuestra fuente de la vida eterna. Estamos sedientos, pero estamos cavando cisternas vacías, cuando Dios es nuestra fuente de aguas vivas. Solamente podremos ser salvaguardados por su palabra. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto y también revela y expone los engaños satánicos. Satanás odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia, para hacernos dudar de ella, para hacernos pensar cosas que es muy antigua, que no es moderna, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas las verdades cruciales para que nosotros tengamos esta norma de vida que nos ayude a resistir, a avanzar, a vencer y estar listos para cuando Papá Dios venga en gloria. La palabra misma nos dice que aún hasta los escogidos, si será posible, engañará. Así que para comprender la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo puede entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y a su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que esté en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. No es yo pienso, yo creo, yo entendí, otra persona me dijo. Claro que no, es así dice la Biblia. Un escrito está, tal como Jesús utilizó cuando se fue tentado por Satanás.
Durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo, como aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad con Cristo. Reconocer los engaños de Satanás en la gloriosa luz del Evangelio. Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. En estos primeros siglos, la luz de amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Así se importa luz también y revela el carácter y la luz de Cristo en medio de esta era de oscuridad. Amén. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí nuestro video y nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios analizando y resumiendo la lección número 4 que lleva como título Defendamos la verdad. Bendiciones.